Si me preguntaran cuánto podemos aprender acerca de la vida del apóstol Pablo, realmente diría que hay mucho que podemos aprender acerca de la vida del gran Saulo del Tarso, del gran apóstol de los gentiles. Más allá de lo normal, a Pablo se le dio la oportunidad de hacer cosas extraordinarias para el reino de Dios. La historia de Pablo es una historia de redención en Jesucristo. La historia de Pablo es un testimonio de que nadie queda fuera de la gracia salvadora del Señor. Sin embargo, para tener el panorama completo del hombre, debemos examinar su lado oscuro y lo que de él realmente aprendemos y lo que él representó antes de convertirse en el apóstol de la gracia. Los primeros años de la vida de Pablo están marcados por un fervor religioso, la violencia brutal y la implacable persecución de la iglesia primitiva. Afortunadamente, los últimos años de la vida del gran Saulo de Tarso, del gran apóstol Pablo, muestra una marcada diferencia de haber vivido su vida para Cristo y para el progreso de su reino. Y todo eso le costó sufrimiento. La prueba del sufrimiento produjo en el gran apóstol Pablo la perseverancia, la constancia, la determinación. Muchas veces su vida estuvo en peligro. Muchas veces. Muchas. Pero él no se rindió. Muchas veces su vida estuvo a punto de morir, pero él no se rindió. Veamos un poco de la historia del gran Saulo de Tarso. Pablo realmente nació como Saulo, nació en Tarso de Cilicia alrededor de los años 1 y 5 después de Jesucristo, en una provincia en la esquina sureste de la moderna Tersos, Turquía. Él era del linaje de Benjamín y de la ascendencia hebrea. Según Filipenses capítulo 3 versículos 5 a 6, dice así la Biblia. La familia de Saulo eran ciudadanos romanos, pero veían en Jerusalén como una ciudad verdaderamente sagrada y santa, según Hechos capítulo 22 versículos 22 al 29. A los 13 años, a los 13 años Saulo fue enviado a Palestina para aprender de un rabino llamado Gamaliel, con quien Saulo dominó la historia judía, con quien Saulo dominó el estudio de los salmos y las obras de los profetas. Su educación continuó durante 5 o 6 años mientras aprendía cosas como analizar minuciosamente las escrituras. Dice la Biblia en Hechos capítulo 22 versículo 3. Saulo era celoso de su fe, y esta fe no permitía el compromiso. Este es el celo que llevó a Saulo por el camino del extremismo religioso. Cuidado. Quizás usted sea como padre, que quizás sea un extremista religioso. Quizás usted todo lo ve pecado. Para usted todo lo ve pecado. Quizás ve un árbol, cree que es pecado. Quizás ve unas bolitas, cree que es pecado. Realmente la mayor y más grande perversidad está en nuestros corazones, pues es lo que contamina al hombre. Pablo, el gran Saulo de Tarso, tuvo que aprenderlo. Tuvo que reconocer quién era él. Algo más que podemos aprender de este hombre antes de que empiece a pasar por verdaderas pruebas de sufrimiento. En Hechos capítulo 5 versículos 27 al 42, Pedro hizo su defensa del Evangelio y de Jesús delante del Sanedrín, que Saulo debió haber escuchado. Gamaliel también estuvo presente y entregó un mensaje para calmar el concilio y detenerlos para que no apedrearan a Pedro. Saulo también pudo haber estado presente en el juicio de Esteban. Saulo estuvo presente cuando lo apedrearon, ¿sabía usted? Y murió. Sostuvo las prendas de aquellos que lo apedrearon, según Hechos, capítulo 7, versículo 58. Pero nada de esto produjo sufrimiento en él, al contrario. Le produjo satisfacción el perseguir, el continuar, el matar a los seguidores de Cristo Jesús. Todavía no entendía qué era realmente el verdadero sufrimiento. Él pensó que ese celo era un sufrimiento porque creía que estaba haciendo las cosas que Dios le agradaba. Mas no era así. Mas no es así. El pasaje crucial en la historia del gran Saulo de Tarso de Pablo está en Hechos capítulo 9 versículos del 1 al 22, que relata el encuentro de Pablo con Cristo en el camino de Jerusalén a Damasco. Saulo estaba furioso por lo que había visto y estaba lleno de rabia asesina contra los cristianos, ¿sabía? Pero antes de salir en su viaje, había pedido cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco, pidiendo permiso para traer a cualquier cristiano, seguidores del camino como eran conocidos, de vuelta a Jerusalén para encarcelarlos. En el camino, Saulo fue envuelto en una luz brillante del cielo, que le hizo caer en el suelo boca abajo.
oyó las palabras del Señor Jesús diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿Quién eres, Señor? Jesús contestó de forma clara y directa: Yo soy Jesús, a quien tú persigues, dicen los versículos 4 y 5. Entonces Saulo ya no fue el mismo. ¿Sabe? Por otro lado, este podría haber sido el primer encuentro de Saulo con Jesús. Sin embargo, algunos eruditos sugieren que el joven Saulo pudo haber conocido de Jesús y que en realidad él pudo haber sido testigo de su muerte mientras que lo crucificaban. Pues nada de eso produjo sufrimiento en él. Él va a empezar a entender, a comprender lo que verdaderamente es padecer por Cristo Jesús para poder salir aprobado ante la prueba del sufrimiento. A partir de ese momento, Saulo, cuando tuvo su encuentro con el Señor, su vida ya no fue la misma. Siguiendo las instrucciones del Señor Jesús ahora, y ya no seguía las instrucciones de su perverso corazón, de su malo corazón. Cuidado con que sigamos las instrucciones de nuestro corazón. El corazón del hombre es engañoso y perverso. Yo creo que el corazón del hombre lo lleva a sufrir y a no entender realmente el propósito de Dios en su vida. Pero Saulo no. Saulo comprendió, Saulo entendió, Saulo se humilló de una manera clara y concisa y precisa, siguiendo las instrucciones del Señor Jesús, y eso es lo que tenemos que hacer. Para pasar la prueba del sufrimiento tenemos que seguir las instrucciones que están en la palabra de Dios. Saulo prosiguió a Damasco para contactar a un hombre llamado Ananías, quien al principio estaba dudoso de encontrarse con Saulo, porque sabía que la reputación de él era la de un hombre malo, perverso y malvado. Sin embargo, el Señor le dijo a Ananías que Saulo era un instrumento escogido. ¿Sabe qué más dice? Para llevar su nombre ante los gentiles, para llevar su nombre ante los reyes, para llevar su nombre ante los hijos de Israel, dice Hechos, capítulo 9, versículo 15, pero el versículo 16 dice algo interesante. Padecería por hacerlo. Saulo realmente va a entender el verdadero sufrimiento. Pero es un sufrimiento que va a producir gozo, un sufrimiento que va a producir alegría. ¿Le parecerá extraño a usted? Pero sí. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero aflicciones por mi causa. No sé qué tipo de aflicciones usted esté pasando. Hay muchos tipos de aflicciones y sufrimientos que muchas veces no se encuentran respuestas en la Biblia. Pero si usted tiene una relación continua, correcta con el Señor Dios, va a traer paz a su vida, paz a su vida. Ananías, un discípulo de Jesucristo, Ananías siguió las instrucciones del Señor y encontró a Saulo, a quien le impuso las manos y le habló de la visión de Jesucristo. A través de la oración, Saulo recibió el Espíritu Santo, Hechos 9:17, recuperó la vista y fue bautizado según el versículo 18 del capítulo 9. Inmediatamente, Saulo pasó a las sinagogas y proclamó a Jesús como el Hijo de Dios, Hechos 9:20. Las personas se quedaron asombradas, atónitas, estaban escépticas, puesto que la reputación de Saulo era bien conocida. Los judíos pensaron que había venido para llevar presos a los cristianos, pero la verdad es que había él tenido un encuentro con el Señor y por tanto se había unido a ellos. La audacia de Saulo aumentó debido a que los judíos que vivían en Damasco fueron confundidos por los argumentos de Saulo, quien estaba demostrando que Jesús era el Cristo, era el Mesías, era el Hijo de Dios, era el enviado. Al comprender y al entender, Saulo ya no fue el mismo. ¿Sabe? Dios es el único que puede salvar a cualquiera. Quizás usted esté pasando por un sufrimiento. Quizás sea el momento, la gran oportunidad de acercarse al Señor. La muerte de un familiar, la muerte de un hermano, la muerte de un primo, la muerte de un suegro, la muerte de un yerno, la muerte de un padre, la muerte de un hijo, la muerte de un esposo, las enfermedades. Puede usted tener una gran oportunidad realmente de experimentar la gracia, la misericordia de Dios y de salir airoso ante la prueba del sufrimiento. Pablo la pasó, el gran apóstol Pablo lo cumplió. La extraordinaria historia de Pablo se repite todos los días en la medida en que personas pecadoras y quebrantadas en todo el mundo son transformadas por la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La historia de Pablo es una historia que puede ser contada hoy a nuestros ojos. Él no es digno de una segunda oportunidad. Sin embargo, Dios le concedió misericordia. Solo Dios puede salvar a un alma
del infierno. Solo Dios puede salvar un alma de la condenación eterna. La vida de Pablo. La vida de Pablo nos muestra que cualquiera puede ser un testigo humilde y poderoso de Jesucristo. Puede decidirse que ninguna otra figura humana en la Biblia demostró más humildad al compartir el Evangelio de Jesucristo como Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo aprendió a pasar la prueba del sufrimiento. Va a padecer por causa de Cristo, pero ese padecimiento va a realmente ser gozo inimaginable. Un gozo realmente que no va a tener fin. Los padecimientos de este mundo son pasajeros, son realmente milésimas de millones de segundos comparados con el gozo que uno va a tener ante la presencia de Dios. A Pablo estaba completamente comprometido con Dios, totalmente comprometido. En Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14, Pablo escribió desde la cárcel, pero seguía con gozo, seguía rendido completamente al Señor. En la cárcel, Pablo aprendió a pasar las pruebas del sufrimiento. Quiero que sepáis, dice los versículos 12 al 14 de Filipenses capítulo 1, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio del dolor, no deje usted de predicar a Cristo Jesús y no deje de rendir su corazón al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A pesar de todas estas circunstancias, por más difíciles que puedan padecer, que puedan pasar, Pablo lo comprendió, Pablo lo entendió, alabó a Dios y continuamente compartió las buenas nuevas. Hechos capítulo 16, versículos 22 al 25. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de las heridas, el ardor de las heridas, en medio de esa golpiza que le dieron por causa de Cristo, ¿sabe qué dice el versículo? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esto es impresionante. En medio del sufrimiento, alaba. En medio de la angustia, alaba. En medio del dolor, alaba. Alaba al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo el hombre que ha aprendido a pasar la prueba del sufrimiento podrá decir en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de la tristeza, en medio del abandono: Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso lo decimos no en un momento de alegría, no en un momento de gozo, sino en un momento de prueba. En un momento de prueba saldremos airosos en Cristo Jesús. A través de las dificultades y sufrimiento, Pablo conoció el resultado de una vida bien vivida para Cristo. El gran Saulo de Tarso, el gran apóstol Pablo, había entregado su vida plenamente, confiando en Dios, en todo, por todo y para todo. ¿Está su vida totalmente entregada a Cristo Jesús? Hoy, abra su corazón y entregue su vida, para que usted experimente la gracia de Dios, para que usted rinda su corazón totalmente a Él y diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de la prueba, todo lo puedo.